Sigamos con la serie Las parábolas de Jesucristo. Tema 6, la parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Mateo 13, 47, lo voy a leer en la Reina Valera. Usted sígame aquí en la pantalla o en su Biblia. La parábola de la red. Y dice así el Señor: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. La red aquí de pesca es una red grande de esas de pesca, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así, ya viene la comparación, la analogía. Así será al fin del siglo, de los tiempos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cuántos saben que no tenemos que sacarle nada? Estos no son eufemismos. ¿Sí me entiende? O sea, es tal cual, no es algo que el Señor esté tratando de asustarnos. Está hablando, acuérdense las parábolas, está hablando de lo que representa el reino de los cielos según cosas fáciles de que nosotros entender. Acuérdense, en esa época la agricultura, la ganadería y la pesca eran cuestiones que todos los seres humanos, todas las personas entendían bien. No ahora, obviamente, porque si yo pregunto ¿quién conoce de ganadería aquí? Pues casi nadie, ni yo, ¿verdad? Y de agricultura, pues también muy pocos seguramente. ¿Quién salió a pescar alguna vez en su vida? Pues muy pocos. A mí me gustaba pescar, no me gustan los peces, pero me gustaba pescar, fíjense. Pero muy pocos hicieron esas actividades, pero el Señor, en esa época que todo el mundo conocía esa clase de actividades cotidianas, las comparaba con ellas para entender y representar el reino de los cielos. ¿A quiénes? A nosotros. Y está bien claro cómo lo compara en esta parábola de la red. El reino de los cielos hace como una red grande de pesca, a la cual empieza el reino ¿a qué? A tratar de acaparar a la mayoría, a la gran cantidad de los peces que pueda. Y una vez llena la red, los pescadores ¿qué hacen? No esperan que se rompa la red, sino que dicen, no, ya está muy llena, ya es el tiempo. Hay un tiempo al final de los tiempos, valga la redundancia. Hay un principio de los tiempos y hay un fin de los tiempos. El tiempo no es eterno. La eternidad es algo que está fuera de los tiempos, por eso es eterno. Entonces, ese fin de los tiempos, Él dice que van a ir los siervos, los ángeles del Señor, y van a apartar a los malos de entre los justos. O sea, los malos ¿en dónde van a estar? Mezclados con los justos. Algo vimos de eso en la parábola del trigo y de la cizaña ya, ¿verdad? Y dice bien claro que a los malos son los que hacen maldad, a los que hacen lo que el Señor aborrece, lo que el Señor dice, eso es malo, eso no lo hagas, eso moralmente no es moral, no es bueno. Lo que hacen es, siguen practicando la maldad, el pecado, dice que los va a apartar. Y serán echados en el horno de fuego, y ese horno de fuego será un sufrir constante, porque dice, será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la realidad de las cosas, mis hermanos. Y no podemos escapar a esa realidad, mis hermanos. Lo bueno que nosotros estamos, ¿qué? En el Señor, ¿verdad? Estamos en el Señor porque empezamos a hacer la justicia de Dios. Acuérdense, va de la mano. Lean el libro del apóstol Santiago. La fe siempre va acompañada con el ¿qué? El hacer las cosas de Dios.
Porque si no, ¿cómo voy a estar? Yo estoy convencido de que lo que dice el Señor que hagamos es lo correcto, es el deber de hacer. Pero miren, el simple hecho de que alguien, también dice que el simple hecho de que alguien esté expuesto a la enseñanza bíblica, a la palabra de Dios, eso no garantiza la salvación de su alma. Eso es lo que también refleja esta parábola. Así como hay gente como nosotros que estamos escuchando y accionando según lo que escuchamos, mucha gente, pues no. Es posible entonces estar en la red, como la parábola lo menciona, en la red del reino, y sin embargo ser desechado como malo por nuestras malas acciones. Eso es la advertencia del Señor. Jesús explicó esto en esta parábola sobre los secretos del reino de Dios en Mateo capítulo 13, y se les recordó a los discípulos que el objetivo de su aprendizaje no es el de su propio beneficio. Eso significa esta parábola de la red también. Sino que va más allá de que yo sea beneficiado con la salvación. Significa que me beneficio yo, pero también, ¿qué tengo que hacer? Puedo yo ahora ayudar a otros con las verdades del reino. Eso significa. Hace algunos años yo había comprado mi primer celular inteligente. No me acuerdo si era el 4, el 4S o ¿se acuerdan cuando salieron los iPhones? Primero no los compré, yo andaba con mi celular analógico y yo con ese estaba bien, ¿verdad? Pero bueno, ya que pues todos andaban con eso y me compré uno. Y ya me acuerdo que lo empiezo a escuchar y veo que no se escuchaba nada. Me llamaban y apenas se escuchaba una voz muy leve. Yo dije, no, pues justo me compré una que está fallada, ¿verdad? Entonces digo, bueno, estaba planeando llevarlo a la garantía. Porque me llamaban, no escuchaba y no escuchaba. Entonces un día antes de llevarlo, pues empecé a limpiarlo, ¿verdad? Porque era una gran reliquia, ¿verdad? Una gran cosa para mí en ese momento. Y al limpiarlo me di cuenta que tenía una mica. Yo no sabía. Entonces, ¿qué es esto, esta mica? Y hasta me acuerdo, le pregunté a mi esposa, ¿esto se podrá sacar o no? Entonces no sabía si sacarlo o no, o si era. Entonces pues, agarré, vi y se podía. No, sí se podía salir, se sacaba, es muy fácil. Entonces lo saqué y ahora ya pedí que me llamaran, ya escuché, no, y se escuchaba, pero hasta me dolía el oído. Esa mica de plástico transparente hacía que no pudiera yo escuchar, mis hermanos. Fíjense, cuando Jesús estaba aquí predicando los mensajes del reino, mucha gente oía, mucha gente estaba oyendo, multitudes, pero no muchos le seguían. De hecho, muchos estaban hasta enojados con él. Muchos lo rechazaban y hasta lo persiguieron. Probablemente los discípulos, pónganse en el lugar de los discípulos en ese momento. Él era el gran maestro, pues híjole, hacían señales, y no, este debe ser el Mesías, el que durante miles de años esperamos. Pero que tanta gente se le ponga en contra, que los grandes líderes, los grandes maestros religiosos, los líderes de la sociedad, a los que ellos decían, no, pues me le cuadro, se ponían en contra de su maestro. Entonces, eso generaba seguramente algún cortocircuito, ¿verdad?, en los discípulos. Probablemente los discípulos pensaban, algo anda mal con Jesús, quizás sea eso. Algo mal anda con el mensaje que predica, porque no puede ser, si predica lo que es de Dios, los maestros de la ley deben de estar de acuerdo con él, pero no lo están. ¿Qué está pasando aquí? Algo anda mal con Jesús con lo que él dice. Si este mensaje es realmente del reino de Dios,
este mensaje es de Dios, ¿por qué la gente lo rechaza? ¿Hay algo malo en él o en el mensaje que él predica? Era algo que seguramente los discípulos estaban batallando. Bueno, la realidad es que no hay nada malo en Jesús. Al igual que no hay nada malo en el iPhone que yo tenía, ¿verdad? No había nada malo. El problema es que hay una barrera que el hombre pone. Hay una capa que impide que escuchemos y obedezcamos correctamente la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que Jesús comenzó, o la razón de por qué Él comenzó estas parábolas en Mateo capítulo 13. Habló, ¿se acuerdan de la primera y una de las que sale ahí en Mateo 13? De las que más largo y que Él explica también ahí en la palabra, es la parábola del sembrador, ¿verdad? Ahí es bien claro, la parábola del sembrador nos dice que no hay nada malo en ¿qué? En el mensaje, en la semilla. No hay nada malo, porque no hay nada malo en la palabra de Dios, según la analogía. La semilla de la palabra de Dios tiene todo el potencial para dar fruto abundante. ¿Se me entiende? En esa semilla está toda la genética ya lista que para ser sembrada en buena tierra, crecer y dar inmensa cantidad de fruto. Tanto fruto que hasta el más incrédulo de mis familiares se convierta. ¿Cuántos dicen amén? Siembre esa palabra en tierra adecuada, es lo que dice el Señor, y va a dar mucho fruto. A 30 veces, a 60 veces y a 100 por uno de veces. Significa en forma innumerables el crecimiento. No hay nada malo en el mensaje, en la semilla. ¿Por qué entonces la gente no cree y por ende no obedece? ¿Por qué? Aun cuando escuchan la palabra. Es que muchos tienen esta barrera entre su corazón y la palabra de Dios. Una película como esa mica que yo hablaba, esa mica de plástico que no dejaba escuchar, que impide la correcta recepción de la semilla de la palabra de Dios en mi vida. Por eso Jesús dice, hay 4 tipos de terreno que describen 4 tipos de escucha. Según como escuche, voy a permitir a esa semilla hacer lo que ella sabe hacer. Yo no tengo que hacer nada. ¿Habrá hoy en día personas de diferentes tipos como menciona el Señor? Claro que sí, ¿verdad? Esos 4 tipos de terreno, de forma de escuchar, siempre han existido. Siempre existirán, mis hermanos, hasta que venga el fin de los tiempos. Ahí ya no hay de otra, ¿verdad? Todavía existe entonces esa barrera, esa mica que impide que la semilla se asimile entre los corazones de las personas y germine y brote y dé fruto. Algunos recuerdan la parábola del sembrador como los que cayeron en el camino, si recuerda, ni siquiera dejaron que la semilla haga algo, ¿verdad? Ni siquiera la semilla entró en el terreno, ¿verdad? Porque el camino está duro. Y estoy hablando no camino de chapopote, estoy hablando camino de esa época. ¿Por qué se endurecía? Porque pasaban los caballos, las carretas, la gente una y otra vez y hacía que el suelo se endurezca, ¿verdad? ¿Y el enemigo qué hace? Cuando ve que la semilla no estaba entrando al corazón, pues dice, esa es mi chance, esa es mi oportunidad. Porque el enemigo sabe, no es tonto. Aquí exageran. No. Dios es Dios es amor. Ahora ha entrado a la iglesia esa doctrina donde el amor permite todo. ¿Será así? ¿Eso es verdad? ¿Qué dijimos que es el amor? El amor es proteger. Y se protege solamente con la verdad. Por eso Dios es amor.
porque Dios es verdad y la verdad, cuando la asimilamos y la aceptamos, nos protege, nos guarda, no solo del maligno, sino de mi desviado corazón, mis hermanos. Los del camino muchas veces, ¿en verdad quiso decir eso Dios? Y están ahí, ¿será así? No, se me hace un poco exagerado. No, son parábolas, eso no es doctrina, es parábola. No, eso no lo vamos a tomar en cuenta, es una historia de pasada del Señor. Y le creen más al diablo que a Dios. Y siguen como consecuencia de ellos con su mala manera de vivir, con su rebeldía contra Dios. Por eso la palabra dice bien claro, cuando uno entra a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa es la certeza de la vida en Cristo. No es una vida mejorada en Cristo de lo que yo venía haciendo, sino es una vida totalmente diferente de lo que yo venía haciendo. Ayer estuve hasta una feria en una reunión de trabajo, en donde, bueno, que la gente del mundo, mientras más dinero y poder tiene, pues más se la cree, ¿verdad? Y bueno, todos éramos así, ¿no? Y estábamos hablando y ellos me decían en un momento, oye, pero tú ¿por qué ya no trabajas en ese negocio? Se parece muy bueno. Digo, por cuestiones religiosas, le dije. ¿Cómo? Entonces tu Dios quiere que te vaya mal. O sea, ¿sí me entiende? No entendían. O sea, ¿qué es ir mal para ellos? No tener menos dinero. Eso es irle mal. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Usted cree que me ponga ahí un debate con gente que todavía no ha recibido y no tiene conocimiento de Dios? Claro que no. Dios no nos mandó a pelear eso. Entonces yo le dije, miren, si les tengo que explicar, se hace complicado y ya es más de la 1 de la mañana, así que otro día si quieren, aparte, me preguntan y yo les explico todo. Pero fíjense, somos confrontados por nuestra manera de ser diferentes que antes. Eso es algo natural. No es que, ay, mira, antes, mira, ahora es mejor persona, es un Mario mejorado, ya no fuma, no toma y no maldice. Y hace todo lo demás, ¿verdad? Pero está mejorado, es un 2.0, versión 2.0, ¿verdad? No, la Biblia dice que todo lo demás fue destruido. El viejo hombre ha pasado y ahora hay un nuevo hombre. Hay quienes son también, siguiendo avanzando con el tema, que no son tan insensibles y dejan formar por lo menos una capa superficial de tierra, ¿verdad? No como los del camino. Pero ahí va la semilla y va a empezar ahí, pero como es una capita, ¿verdad? Superficial, el sol sale y todo pues se seca, se muere, ¿verdad? Porque no hay mucha tierra donde pueda. Es como decir, le da una untadita de Biblia. Con Juan 3:16 yo la hago, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya está, Filipenses 4:13. Son los 2 versículos que se saben. Y ya está. Y también Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien. Y vámonos. Con eso me voy a enfrentar al diablo y a todos sus secuaces. Con eso me voy a enfrentar a mis familiares incrédulos y con mi corazón engañoso. Con eso la hago. Entonces, ¿para qué Dios nos dio 66 libros en la Biblia? Qué exagerado es Dios, ¿verdad? Si con Juan 3:16 la hacemos, ¿verdad? Y la escucho, ¿y cómo es? Ni la sabe de memoria, hermano. Escucho de vez en cuando esa palabra. El que verdaderamente escucha la palabra de Dios no es conformista. Hay una pasión, hay un celo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos somos conformistas aquí? Ok, no había ninguno dormido, ¿verdad? De repente uno, ¿cuántos? Y amén, aleluya, el dormido, ¿verdad? Gloria a Dios. No hay gloria ahí.
Hay quienes son también oyentes distraídos, y dejan crecer muchos espinos y malezas alrededor de su corazón, que ahogan todo brote de la semilla de la palabra de Dios. Se dejan llevar más por las distracciones del mundo y los hace olvidar de lo importante, de por qué son cristianos. Y eso es algo tremendo. En cada momento del día necesitamos la palabra de Dios, se los aseguro. Ayer por primera vez tuve que ir al ministerio ahí público, ahí en fiscalía. Me citaron por primera vez. Sí había ido a otros lados por el tema de mis negocios, pero yo como persona, pero no así como que me mandaran a llamar, ¿verdad? Yo estaba orando, le pedí a algunos de los hermanos servidores que también se pongan a orar sobre ese tema. Es un tema que yo una vez mencioné que hay una persona que robó millones de pesos, ¿verdad? A donde yo vivo. Y yo soy la persona, pues el Señor me dijo, pues tú tienes que hacer justicia de Dios en la tierra. Ahora te toca porque eres parte del consejo. Ay, yo que uno no es propenso a meterse en problemas, ¿verdad? Pero cuando el Señor lo pide, ¿qué hay que hacer? Pues hay que meterse. Hay que entrarle a ruedo y sufrir amenazas de muerte, etcétera, ¿verdad? Y esta vez me mandaron a llamar y yo estaba orando. Pero fíjense, en un momento me sentí como que, híjole, porque yo sé que las personas, ellas tienen amigos ahí en fiscalía y todo, entonces de repente vino una debilidad, ¿verdad? A mí. ¿Pero qué me confortó? La palabra de Dios. Y cuando entré y busqué y dije, bueno, encontré una palabra de Dios ahí. Lo es Salmo 119, no se la leo, ¿verdad? Pero encontré palabra y me gocé. Y justo viene un mensaje. Era el pastor Ray, de Casa de Oración Centro Familiar, los que fuimos los servidores, ¿se acuerdan que fuimos ahí a su congregación? Muy bonita. Él es policía, él es jefe de una división de policía. Y me llamó y me mandó mensaje y me dio una oración para mí. Me dijo, el Señor te guarda, no temas, etcétera, etcétera. ¿A poco creen que eso es casualidad? Que él sintió en su corazón, se llama testificar, ¿verdad? De lo que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Que me mande una oración. Él nunca me hace, y nunca lo hizo. Somos amigos, pero tampoco, ¡ay, qué amigazo!, ¿verdad? No como el doctor Barbosa o el profe, pues ahí yo tengo contacto semana a semana, ¿verdad? Pero con él sí somos amigos, pero no, pues apenas, ¿verdad? Y de repente, ¡puc!, en ese momento, ¿usted cree? Yo digo, ay, ¿sabes? ¿Se habrá enterado? ¿Sabrá? Yo estaba como que dubitativo, estaba, ay, ¿qué onda? Pero me dio un gozo, una paz, sentirme protegido por el Señor, ¿verdad? Saber que Él responde, ¿verdad?, a los que le honran. Él honra a los que le honran, dice en 1 Samuel 2:30, ¿verdad? Él honra a los que le honran. Y yo dije, híjole, qué tremendo. Y le digo, no sabe, hermano, me lo manda en el momento justo. Gracias, Dios le bendiga. Pero después también mi debilidad decía, ay, le digo, él es jefe de la policía. Y a ver si me ayuda. No, pero el Señor me dijo, shh, dedícate. Y yo supe inmediatamente que no tenía que decirle a él en este momento. Ya después gozarme con él cuando le diga, mira, justo ese día que me dijiste, yo tenía que, pero no pedirle ayuda. ¿Sí me entienden a lo que me refiero, verdad? Entonces ya voy allá con la seguridad y el respaldo de Dios, ¿verdad? Y llega la otra persona hablando con los agentes, ¿verdad? Y con la gente hablando. Yo tranquilo. No, Señor, pues yo tengo a alguien más grande, ¿verdad?, que todos esos agentes que estaban. Y la persona que me llama, una señora, la licenciada, escucha todo lo que ella le dice de mí y me pasa y yo, bueno, ¿usted qué trae? No, que esto y lo otro. Y el Señor la puso a mi favor. ¿Usted cree un extranjero, hombre, contra señora, mujer, mexicana, que una señora se le ponga a favor mío que a favor de ella? Eso es
prácticamente es difícil, ¿verdad? ¿No? Pero Dios cambia. Y ella hasta después que ella, la otra me dijo, no, y ahora verás que sigue el proceso. Y ya se fue y él le dijo, no le haga caso, esto ni va a proceder. Estas son cuestiones morales que pues, ni dinero le pueden pedir. Y ni siquiera el juez lo tiene en cuenta. Yo dije, pues gracias Señor por respaldarme, ¿verdad? Y fíjese, eso fue que ella me dijo, me llamó al final, me dijo, mira, no le haga caso. ¿Cuánto respaldo se siente cuando el Señor obra a nuestro favor, verdad? Es que Él obra a nuestro favor. Y yo tenía un corazón de decir, aunque me agarren y me arresten ahí, ¿qué voy a hacer? Confiar en el Señor, porque yo sé que Él tiene el control de esa situación. Si a Pablo vivía encarcelado, de hecho recordé y dije, híjole, y le digo, híjole, a ver si me encarcela, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar los hermanos que anda transando el pastor? Hay que pensar el pastor Chuy. Y yo estaba pero después inmediatamente el Señor sabía que yo necesitaba un consuelo y mandó al pastor Ray y me mandó una oración en ese momento mismo. Pero es así es el Señor, ¿verdad? Estamos con muchas distracciones en este mundo. Que no tengo dinero, que estoy enfermo, que mi hijo es drogadicto, que mi esposa me abandona, que mi esposo es adúltero, que mi papá me pega y que no sé qué y no sé cuánto. O sea, estamos metidos en situaciones y Dios lo sabe. Pero Dios no quiere que nos centremos en esas distracciones. Y no estoy menospreciándolo, es lo que Dios ve, distracciones, afanes. La palabra en Reina Valera. Dios quiere que nos centremos en Él. Al rato vamos a ver un pasaje en donde vamos a ver esto justamente. Sigamos. Solo cuando viene la cuarta manera de escuchar, somos buena tierra, dice la palabra. Una tierra cultivable en donde la palabra de Dios puede germinar y crecer y dar mucho fruto, que significa un corazón cultivable. Así que el punto de Jesús, lo que Él está planteando es que no hay nada malo en el mensaje, en la semilla. Esa semilla tiene todo el poder para salvar. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder se manifiesta en nuestras vidas en los frutos que damos por estar en esa senda de la salvación, por estar escuchando constantemente al Señor con fe. El problema no está en la palabra. Cuando no hay fruto en mi vida espiritual, el problema no es la palabra, no es Jesús. El problema está entonces ¿en dónde? En nuestros corazones. Y hay que entenderlo eso, mis hermanos. ¿Cuántas veces uno se va de una congregación porque, ay, me ofendieron, ay, es que hablan contra mí, ay, que aquí no siento el poder de Dios? No, el poder de Dios se manifiesta en sus vidas, en cada uno. ¿Cómo yo viví lo de ayer si el poder de Dios no se manifestaba? Él no quería que yo empecé a llamar al juez que conozco, al diputado que yo conozco. No quería que haga eso. Quería que confiara en Él. Pero en mi corazón que aparecía, llámale a esa persona que conoce, llámale al comandante. Y aquí tengo los teléfonos. Y me deben favores. No solo tengo los teléfonos, sino me deben favores. Y no pocos. Y yo estaba, híjole, me deben favores, le mando, yo oro y le mando. Y el Señor me dijo inmediatamente, ¿lo haces? Ahí no va a haber mi gracia. ¿Haces eso? Está bien, por tus fuerzas, a ver cómo te va. Y le puedo asegurar que en fiscalía iba a ser otro tema, totalmente diferente. El problema está en nuestros corazones, mis amados hermanos. Y por eso el pueblo de Dios necesitamos escuchar bien la palabra de Dios. Cuando digo escuchen bien la palabra de Dios, no me refiero solo a las vibraciones o ondas sonoras, ¿verdad?, que rebotan en los tímpanos, en nuestros oídos.
Escuchar bien la palabra de Dios significa escucharlo con el corazón, mis hermanos, con el corazón. Compromiso e intención, no solo de conocer, sino también de obedecer y hacer su voluntad. Van de la mano. ¿Sabe cómo? Bueno, voy a decirles un secreto ahí entre algunos pastores que me dicen, ¿cómo identifican a una persona, a un hermano en Cristo? No digo que no es hermano, un hermano en Cristo que no es tan maduro, nomás busca ¿qué? Conocimiento. No está buscando, a ver, ¿cómo puedo ahora yo con este conocimiento usarlo a favor de otros? El que me ama, ame a su hermano. No está buscando eso. Está buscando en cómo voy a conocer más para, a ver, voy a predicar un día aquí y todos me van a dar un gran aplauso por mi gran sabiduría. Y eso es muy peligroso, mis hermanos, muy peligroso. Si en verdad yo escucho la palabra de Dios, escucho con mi corazón el corazón de Dios. De eso se trata. Ese es el propósito del corazón, de escuchar el corazón de Dios. Y en su corazón, Él quiere que su pueblo, lo escuche de todo corazón. Cuando Él le dio la palabra de Dios a Moisés y a los profetas, Él inmediatamente dijo que mi pueblo lo escuche. Y eso habla de lo que el pueblo judío hasta la fecha le da tanta importancia. Hay una oración que ellos hacen a la mañana y a la noche, y en todo día de descanso, día festivo, ellos citan una oración que se llama la Shema. Si la conocen, ¿verdad? Es una oración judía importantísima para ellos, que sirve como una declaración de fe, y se recita, como les digo, todos los días 2 veces, mínimo 2 veces, y durante todos los días festivos y sabbats, o sea, los días de descanso. Esa Shema está escrita en Deuteronomio capítulo 6, usted lo sabe, pero también se encuentra en Deuteronomio 11 y Números capítulo 15. 3 testigos, se dan cuenta, ¿no? Siempre el Señor, por eso siempre está entrecruzados muchos pasajes bíblicos, para que soportarse unos a otros, ¿verdad? 2 o 3 testigos. La oración o declaración, la Shema, comienza así: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Así comienzan los judíos a hablar. Eso es Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuánto? Uno es. Y aquí la palabra en Deuteronomio 6:4 de oye, oír, significa en el hebreo oír inteligentemente, que significa con atención en obediencia. El que escucha atentamente, ¿qué hace? Obedece, significa. El Señor nos está diciendo a nosotros, a su pueblo, o sea, tanto de Israel como nosotros, como su iglesia, que esta es la única manera de escucharlo verdaderamente. No hay otra manera. En Deuteronomio 6:5 vamos a ver qué dice la Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Del corazón a la acción, pero con todas tus fuerzas, ¿verdad? Nada de tibieza, nada de conformismos, nada de duda, ¿sí me entiende? Corazón, ser interior y expresarlo con todas mis fuerzas. No hay distracciones en eso. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo recalca el corazón, verdad, el Señor aquí? ¿Y quieren que escuchen? De todo nuestro corazón. De todo mi corazón, escuchar el corazón de Dios. Versículo 7.
Y ahí viene lo que podemos hacer si somos verdaderamente cristianos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué habla de todo esto? Pues obviamente que yo me manifieste con todas mis fuerzas, las fuerzas que el Señor me da para yo compartir esta verdad de Dios, de lo que yo he escuchado con fe. Imagínese repetir esto y sabérselo de memoria bien claro. ¿Qué hace en la familia esto? Que el padre y la madre de familia se centren en la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Eso es lo que hace. Mas, sin embargo, si buscamos nuestra vida diaria y vemos cuántas veces hablamos con nuestros hijos de la palabra, y ahí viene un problema. Dios nos dijo, y vayan con el pastor, y el pastor les va a decir cada domingo, una vez por semana, religiosamente, qué han de hacer. No, dice, hablarás tú, padre, madre, ¿estando en cuándo? Es que si yo les hablo todo el tiempo de la palabra de Dios se me van a escapar. Bueno, ¿en qué le está creyendo? ¿En su corazón que le está diciendo eso? ¿O el diablo que le está soplando eso a su oído? ¿O va a creer en la palabra de Dios? Ese es el tema. ¿Cuántos dicen amén? Le oigo al Dios Shema, oigo su sabio consejo para salvarme, claro, para yo ser transformado primeramente. Sino que voy a andar predicando lo que yo no creo, ¿verdad? No lo voy a predicar. Pero no se queda ahí. Voy a hacer oír de estas mismas palabras de Dios, ¿a quién? A los míos, a los de mi casa, a mi familia, con un compromiso firme, con una convicción fuerte, férrea, sólida. Así a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, verán que yo voy en serio. Que yo voy en serio, porque Dios va en serio. ¿Usted cree que la palabra de la red es una mentira o está ahí medio que, es una exageración, es una analogía? No, no te crean. Pero yo les digo, ¿cuántos quieren ver a sus seres amados echados en el horno de fuego, crujiendo sus dientes por los siglos de los siglos, sin nunca acabar? Nadie queremos eso. Nomás pensarlo me acongoja, mis hermanos. Pensar eso es acongojante, mis hermanos. No podemos dejarlo ahí. Esto no es un juego. Les digo, está en juego la vida de los seres que amamos. No es un hobby, no es un pasatiempo. Voy a jugar al cristiano. No es algo secundario, quiere decir el Señor. El Señor dice, esto no es algo secundario, mi hijo. Si eres parte, si me escuchas con atención, el Evangelio jamás va a ser algo secundario en tu vida. ¿Sabe por qué Dios no quiere que sea algo secundario en nuestras vidas? Porque cuando es algo secundario en nuestras vidas, el Evangelio no tiene poder de Dios. No tiene. Solo cuando es lo fundamental, la piedra angular de mi vida, lo principal, es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta para salvarme y salvar a los míos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante que lo entendamos nosotros, que estamos en la sana doctrina, que estamos escuchando. Si nosotros mismos no lo aplicamos, ¿cómo lo harán aquellos que están escuchando otros evangelios o que ni están escuchando nada? Por eso, solo cuando somos buena tierra, un corazón cultivable, sencillo y humilde ante la palabra de Dios, que escucha al Señor convencido de que Él es la única verdad salvadora, ahí hay poder, mis hermanos, poder de convencimiento a mi familia. Por eso la pregunta del carcelero en Filipos, ¿se acuerda? Ahí en Hechos capítulo 16, que vio todo el milagro y vio que había gozo en Pablo y Silas, estaban en la cárcel, no tenían que comer, la habían pegado y ellos
gloria a Dios en las alturas, y bien, más afinados de lo que acabo de ver, ¿no? Pues están ahí alabando al Señor, gozándose, imagínense. Y después viene el terremoto, se abren las puertas y nadie escapa. Ellos no escapan, ellos están ahí. Y el carcelero se iba a suicidar, pero dice, no lo hagas, aquí estamos. Y estamos contentos. Eso cambió una vida, mis hermanos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Para ser como ustedes. ¿Qué debo de hacer para ser como ustedes? ¿Cuánta gente le preguntó eso en su vida? No me diga, chéquelo. ¿Qué debo de hacer para ser como usted? Para ser salvo. El apóstol Pablo y Silas contestan con una firme convicción. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. La Shema. Tú y tu casa. No yo solo. No se trata de que yo me salve. Se trata de que yo y mi casa se salven. ¿Cuántos dicen amén? Y el que cree por haber escuchado Shema, la palabra de Dios, obedecerá lo que aquí manda el Señor y va a dar mucho fruto, mis hermanos. Confiemos en el Señor. Y no será desechado cuando llegue el final de los tiempos. Ni él ni los de su casa, como nos habla y nos advierte la parábola de la red. Por eso la temática de las parábolas de Mateo capítulo 13, dijimos que eran los frutos, ¿se acuerdan? Los frutos. No porque Dios necesita comer frutas, ¿verdad? No necesita frutos Él. Él puede vivir sin frutos. Él es perfecto y autosuficiente, ¿verdad? No necesita que nosotros le alabemos. No necesita que nosotros demos muchos frutos. Él no necesita eso. Pero ¿por qué quiere que demos muchos frutos? ¿Por qué quiere que obedezcamos a su palabra? Que escuchemos desde el corazón. Porque nosotros lo necesitamos, no Él. Nosotros lo necesitamos, mis hermanos, no Él. Nuestras familias lo necesitan, no Él. Miren el otro pasaje que se refiere a la Shema. ¿Recuerdan que dije eran 3 testigos? Deuteronomio 11. El otro pasaje de la Shema, de oír con inteligencia. El Señor nos enseña cómo es la vida nueva en la que entramos cuando escuchamos con fe. Deuteronomio 11, ahí nos enseña eso. Es como entrar a la tierra prometida de Canaán, el ser convertidos, ¿verdad? Ser nacidos del Espíritu de Dios. Nosotros ya estamos en el reino, ¿sí se da cuenta? Es que algunos dicen, no, y ven su casa, y ven que, ven su trabajo, y dicen, no, esto no parece el reino. No, está en nuestro corazón. Por eso tenemos gozo a pesar. Por eso Pablo y Silas tenían gozo a pesar de estar en un humilde y horrible, mejor dicho, calabozo, lleno de ratas y cucarachas. Y ellos estaban gozosos porque ya llevaban el reino de Dios en su corazón. De eso se trata. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 10, por favor. Lo voy a leer en la traducción viviente. Deuteronomio 11, 10. Dice así la palabra de Dios. Pues la tierra donde estás a punto de entrar, le dice a su pueblo Israel, y que vas a poseer, no es como la de Egipto, no es de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanja de riego con los pies como si fuera un huerto. ¿Quién trabajaba en Egipto? Dígalo, yo, cada quien, ¿verdad? Tú la trabajabas, ¿verdad que sí? Tú te esforzabas. ¿Y qué te brindaba? Pues eras un esclavo. Vivías, dormías, trabajabas, te despertabas, trabajabas. ¿Cómo vive la gente del mundo? Se despierta, trabaja, después el fin de semana se gasta la raya en la caguama y boom, y se terminó y sigue su ronda, ¿verdad? El lunes pide préstamo en la empresa para que no tiene un centavo. Yo ya lo dije una vez, cuando estaba allá, de 4,000 personal que teníamos, el lunes venían más de 2,000 a pedir un préstamo. Si no lo vivo, no la creo, mis hermanos, en serio, yo no me la creo. Pero es lo que pasaba. Y a veces más. En enero, ni me digan, pedían teníamos un sistema de préstamos personales y no, todos estaban
porque se habían gastado en diciembre hasta lo que no tenían. Digo, ¿no tienen? Pues no gasten. Así de sencillo, ¿verdad? Pero bueno, vida en Egipto, versículo 11. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. ¿Quién cuida esa tierra? Dios. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año, siempre, en todo momento. Los ojos de Dios están sobre los justos, sobre nosotros. Y Él nos guarda, Él nos cuida. Eso significa, esa es la nueva vida en Cristo, mis hermanos. Aprender a depender del que nos cuida. Denle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Se lo merece, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias. Y aquí viene inmediatamente lo que nos toca a nosotros. Fíjense, el contexto lo dice. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar, creer, escuchar con fe. Shema, Shema. Shema, que es oír en obediencia. Es lo mismo. Versículo 13, fíjense, ahí sigue. Porque miren cómo sigue. 13. Si obedeces cuidadosamente, dice esta versión, los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará la lluvia propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. Wow, promesa de Dios, mis hermanos. Versículo 15. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Entre ellos el más famoso es el dinero, ¿verdad? Si haces eso, y ahí viene la advertencia, si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa tierra buena que el Señor te da. O sea, llegó a la tierra prometida. Ya somos pueblo de Dios, ya conocimos de la bendición, de la salvación, del mensaje, de las buenas nuevas de salvación, que no tengo que hacer nada para salvarme, que Cristo hizo todo, que tengo que confiar en lo que Cristo hizo y tengo que aprender ahora a vivir en esa confianza, dependiendo del que sí tiene el poder y la fuerza. Y como hoy estamos viendo en Deuteronomio 11, nos dice, yo ahora déjame a mí, déjame y confía a mí. Pero le digo, siempre que pasa una prueba, ayer todo el tiempo escuchaba, llámalos, llámalos. Yo estaba a punto de llamar, no les miento, me avergüenzo. Pero cuando me arrodillé y seguí orando y ya me dio paz, vino la oración del pastor, del hermano, que me oró en forma específica. No me derramé al Señor. Y les digo, aprendí a depender del Señor, ¿verdad? Por tanto, concluyendo, comprométete, subraye, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Acuérdense, las llamadas, ¿se acuerdan? En la Reina Valera dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Lo mismo, en la Shema. Vuelvo a la traducción viviente en el versículo 19. Enséñalas, ¿a quién? A tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra y
tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. ¿Para qué? Para nuestra bendición, está diciendo. El Señor no necesita nada, Él es perfecto, santo y puro. Pero para nuestra bendición, cuádrate. Te conviene, hijo. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Todos. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Te amo, Señor, puras palabras. No. Demuéstralo andando en sus caminos y aferrándote a Él. Punto. Todo lo que yo en mi corazón considere de menos en mi corazón ahora, de todo esto que estamos escuchando en la palabra de Dios, en la Shema, es menospreciar. ¿Qué significa menospreciar? Darle un valor menor de que en realidad tiene. Y eso, dice la palabra que acabamos de leer, no bendice a mi vida, mucho menos a mi familia, mis hermanos. Eso siempre trae maldición, que es lo contrario de ser bendecido, ¿verdad? Estas son las palabras de Dios para los que ya están en la tierra prometida. No son palabras para la gente que está todavía en Egipto o en el desierto. No. Lea el contexto. Son para la gente que llegó a la tierra prometida. A los que tenemos el reino en nuestro corazón. Así dice el Señor. Ahora yo me ocuparé de tu tierra. Eso dice, recién leímos en Deuteronomio 11. Yo me voy a ocupar de tu tierra. Yo, el Señor, me ocuparé de tu vida, de tu familia. Pero para que me dejes trabajar en tu vida y en tu familia y bendecirte, debes humillarte ante la verdad de mi consejo. Debes oír con convicción mi palabra y debes obedecer. Shema. Esa es la Shema, mis hermanos. Por eso se los pidió a los judíos y los judíos están todo el tiempo hablando la Shema. En el tercer pasaje, en Números capítulo 15, que habla de la Shema, nos dice que el que yerra, el que yerra o el que no le tira el blanco bien, pues tiene perdón de Dios. Y dice que solamente ese perdón se logra por medio del sacrificio de un animalito inocente, que hay que ir delante del sacerdote y sacrificarlo y reconciliarme con Dios. Ahora, eso ya sabemos que lo hizo Jesús una vez y para siempre ahí en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él ya lo hizo, Él ya no puede volver a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero luego, dice ahí en Números 15, dice algo importante de entender para no quedar atrapados en la red y luego ser desechados. Números 15, capítulo 15, versículo 30. Acompáñeme ahí, por favor. Voy a leerlo en la Reina Valera. Números 15, 30. Dice así, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de entre medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado a esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre esa misma persona. Vamos a entenderlo mejor, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que no nos quede lugar a dudas. Dice así, palabra de Dios para todos, versículo 30. Pero el que peque con intención, el que peca sabiendo que está pecando, significa adrede, sea nativo o inmigrante, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad, porque se puso en contra de la palabra del Señor y violó su mandamiento.
será separado del todo y cargará con su maldad. El que peca y sigue pecando de una manera deliberada, adrede, conscientemente, pues no puede volver Cristo a morir por él, significa, mis hermanos. Y eso está en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo desde el 4. Hebreos 6, 4 en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial y que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, ¿de quién hablarán? Está más que obvio, ¿no? ¿Quién puede participar del Espíritu Santo sino los que hemos nacido del Espíritu de Dios, verdad? Bueno, versículo 5. Que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. O sea, el que sigue pecando, ya siendo cristiano, ya no puede venir Cristo a morir más por él. Antes eran los animalitos, ¿verdad? Y mataban otro animalito delante del sacerdote y Dios les perdonaba porque antes era así. Pero ya Cristo vino, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados. Y ya tuvimos la palabra de Dios y ya la escuchamos con fe y fuimos hechos nuevos. Y si seguimos jugando con fuego, dice la palabra de Dios, y es bien clara la palabra de Dios. Yo no sé por qué algunos hermanos interpretan diferente esto. La verdad, híjole, o sea. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada. Está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Volvemos, lo mismo que la parábola de la red. ¿En qué criterio la divide? En malos y buenos, en los que hacen justicia de Dios y los que siguen pecando y haciendo lo que Dios dice no hagan. La que produce espinos y abrojos es desechada. No, pues yo soy nacido del Espíritu de Dios, yo me congrego, yo sirvo en la iglesia, yo soy pastor, yo leo la palabra de Dios, cada mes me la leo toda, completita, etcétera, etcétera. Pero mi vida no habla eso. Esto es lo que nos advierte el Señor en la parábola de la red. Y Él no quiere que seamos desechados. ¿Qué pescador quiere? Agarra la red y la saca y quiere, ay, ojalá me toquen puras botas de goma, bolsas de plástico de Walmart, quiero que me toquen puras basura. No, todos los pescadores cuando sacan la red quieren que les toquen puros peces aprovechables, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los desechados? Los que hacen maldad. Acuérdese, o sea, no es tanta ciencia. En Gálatas 5:19 al 21, ahí habla de toda esa maldad. Yo se la voy a, mire, inmoralidad sexual. Sigue viendo pornografía, sigue, ¿verdad? Tiene una esposa pero va con otra. Sigue pensando en otras cosas en la cabeza. Impurezas, pasiones sensuales. La mujer también que pues se viste sensual. ¿Por qué se viste sensual si usted es una hija de Dios, verdad? Idolatría, hechicería. La hechicería ahora está tremenda, ¿verdad? Como son los últimos tiempos. ¿Quién no conocemos gente que practica hechicería? O sea, está lleno.
hostilidad, o sea, peleas, esa gente que todo el tiempo está peleándose, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, o sea, los codiciosos, ¿verdad? Discordias, los que siembran discordias y divisiones, ¿verdad? No, mira, el hermano te dijo eso, el otro, no, mira, el otro hermano, esa gente, envidias, borracheras, para el que dice, no, tomar, cuidado, fiestas desenfrenadas, etcétera. Mire, esas son las cosas de maldades que se practican y que no quiere el Señor que nosotros la hagamos. Mientras estemos en esta carne todavía podemos hacerlas. Eso significa. Volvamos a Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Lo voy a leer en la traducción viviente, la parábola de la red. En la traducción viviente dice, del 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y luego agrega el Señor esta pregunta en el versículo 51, dice, ¿entienden todas estas cosas? Está preguntando el Señor y hay que decirle, amén, ¿verdad? Sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque antes de su palabra no la entendíamos. Y pecábamos por ignorancia, de lo que habla Números capítulo 15. Mucha gente por ignorancia peca y bueno, ahí va, híjole, sí, viene otro y le dice, esto está mal. Entonces va con el animalito inocente al sacerdote, lo matan y bueno, así. Pero ya Cristo vino, ya Él murió por nuestros pecados. Y nosotros estamos aquí porque hemos creído, hemos nacido de su Santo Espíritu. Y ya hay que dejar toda práctica del pecado, porque ya Cristo no va a poder morir más por usted, mi hermano y mi hermana. Advertencia, yo sangre de ustedes no quiero tener en mis manos, porque Dios me dice la palabra que a mí me va a reclamar. Y yo no quiero que me reclame, mira, esta alma que se perdió por tu culpa que no predicaste. Cuando yo dije que te prediques esto, tú hablaste de, ay, que el amor, qué bonito el amor, abrácense todos, ay, qué bonito es esto, y qué bonito el otro. Yo no quiero eso. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos terminando, dice así, en la Reina Valera actualizada. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Eso es lo tremendo de esta verdad. Sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Parábola de la red, ¿verdad? Versículo 28. El que ha desechado la ley de Moisés, la palabra de Dios, ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia, o sea, han contristado al Espíritu Santo que mora en él. Yo les digo, no hay que jugar con fuego. Ahí está el hermano, la hermana, que aquí todo, gloria a Dios, y en la familia también, gloria a Dios. Va al trabajo y viene la compañera de trabajo con minifalda y bien atuendo, bien sensual, y ay, qué onda, ay, qué bonita estás. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer con ella? O viceversa, va vestida bien sexy, bien sensual, y ay, viene el jefe o el compañero de al lado, ay, qué bonita estás, qué hermosa mujer eres, ay, gracias, ay. Y se siente bien mujer por eso. No, mujer es la mujer virtuosa de Proverbios 31, mi hermano, mi hermana. Cuidado con jugar con fuego, esto significa la palabra de Dios. ¿Cuánto castigo merecerá el que pisotea a Jesucristo? Jesucristo crucificado, usted lo pisotea. Menosprecio esto, no me interesa. Me interesa más seguir jugando con mi moralidad sexual.
Me interesa más el dinero, la codicia de tener más cosas. Así el Señor nos revela otro secreto del reino de Dios. Con esto quiero terminar. El reino de Dios es para quienes escuchan y obedecen. Shema. Llevémonos esto del día de hoy, de la parábola de la red. El reino de Dios, ¿para quién es? Para los que escuchan en obediencia. Shema. La idea aquí es que Jesús dice, el reino de Dios se mueve como una especie de red de pesca silenciosamente por el mar de la humanidad y en los tiempos de la humanidad. Y atrapa y captura a las personas en esa red, donde pueden, los que escuchamos el Evangelio, donde escuchamos la palabra de Dios. Y así el reino se mueve a lo largo del tiempo, a través de la humanidad. Y llega un momento en donde el tiempo ya no será más. Y todo va a ser expuesto. ¿En dónde va a estar? ¿Como adversario de Dios? ¿Y será desechado? ¿O usted va a estar en los que están reconciliados con Dios? No todo lo que atrapa esa red es bueno. Eso es lo que nos enseña la parábola de la red. Jesús dice, no todos los que han estado expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia, no todos los que han asistido a la iglesia, no todos los que han aprendido del Evangelio automáticamente se transforman en buenos. No. Sino que dice, hay algunos que son buenos y malos. ¿A qué te refieres, Señor, con eso? ¿Cómo? Aquí estamos. Yo he mejorado bastante mi vida. Al no tomar y al no gastar toda mi nómina en las caguamas, ahora ya tengo dinero y se lo doy a mi esposa. Y mi esposa ya dice, ay, que soy mejor esposo. Ay, por ir a la iglesia, mi esposa dice, sigue yendo a la iglesia, pero ella no va. Pero me dice, ve, porque ya no tomas. Y ya me tratas mejor. ¿Sí me entienden? Por otros motivos, no por el motivo correcto. Pero el Señor dice, al fin del mundo, los ángeles vendrán y van a separar a lo que Dios considera y nos enseña y nos explica que es malo y que es justo. En otras palabras, va a haber gente en las iglesias, en la red. Por buenas o malas motivaciones, ahí estamos todos atrapados en la red, en la buena noticia de la salvación, del Evangelio. Pero habrá gente que de ahí, Dios va a decir, no, seguiste vituperando, pisoteando la cruz de Cristo. Persististe en tus malos caminos. No me dejaste actuar, teniendo el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Dónde vamos a estar parados delante de Dios? Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por haber conocido de tu salvación, porque la conocimos por escuchar con fe, como tú lo mandas, como tú lo demandas, Señor. Shema. Y te damos gracias, porque aquí estamos por una buena motivación, porque tú eres el Dios que planeó nuestra salvación y todo lo ejecutaste a la perfección. Y por gracia aquí estamos, Señor. Pero así dice tu palabra en Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Señor, quiero que en esta red, en esta congregación y a todos los que van a escuchar este audio, Señor, quiero que todos y cada una de esas almas que tú tanto amas y que sabemos que por cada una de estas almas de nosotros has muerto en la cruz. Señor, queremos que todos vengan al conocimiento de la verdad
y que escuchen con fe, Shema, que practiquen tu palabra, Señor, en sus vidas, y que otros puedan ser salvos por el ejemplo, el testimonio que dan en sus vidas. Porque sigue tu palabra y nos confronta y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si seguimos vituperando y pisoteando al Hijo de Dios, que nos dice: deja, ya no te juzgo ahora, ya no peques más, ve y vive en la justicia que te voy a dar, vive dependiendo de mí. Y así quiero vivir, Señor. Ese es mi compromiso ahora, siguiendo tu palabra, porque te amo, mi Dios. Dígale en este momento, mi amado hermano y hermana: te amo, Señor, quiero seguir tu palabra en espíritu de verdad, guiados por tu Santo Espíritu. Quiero vivir tu justicia y quiero recibir la lluvia temprana y tardía en mi vida. Quiero ser partícipe del reino, partícipe, haciendo, predicando tu palabra en mi familia y en donde quiera que me mandes, Señor. Porque sabemos que tu palabra es verdad y dice: tú y tu casa serán salvos. Y así yo, Padre, confío en que tú harás y yo obedeceré. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor les use y bendiga.